Buenas tardes, Moy. Muchas gracias, Mark. Cuando nos enteramos en Enlace Judío que existía una forma para conocernos tan profundamente, no pudimos resistirnos a invitarte para una entrevista. Así que platícale a la audiencia, ¿de qué se trata esta prueba? ¿Es una muestra o cómo funciona? Justamente lo que hicimos fue, trajimos una prueba genética que básicamente es un tamiz genético, nos indica predisposición genética a desarrollar diferentes enfermedades. La prueba consta de varios paneles que los podemos ir explicando con el paso del tiempo, pero básicamente es eso, es una prueba genética que se hace a partir de una muestra de saliva. ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿tienes que poner la muestra de saliva en una máquina o cómo? Es muy sencillo. Es a partir de una muestra de saliva que se deposita en un tubo, que nosotros proveemos de ese tubo, y a partir de ahí lo que hacemos es llenamos los datos básicos del paciente, que vienen siendo el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, de dónde proviene la etnia y un correo electrónico. ¿Por qué el correo electrónico? Porque nosotros una vez que el paciente deposita su muestra en el contenedor, en el tubo, posteriormente nosotros nos encargamos de meter los datos en la plataforma, que vamos a estar hablando más adelante. Y en ese momento al paciente le va a llegar un correo electrónico en el cual él mismo va a generar su usuario y su propia contraseña. Los resultados van a ser totalmente confidenciales. Y en ese momento también va a firmar el consentimiento informado que viene en la misma plataforma. Entonces es una ventaja. Algo importante en la cuestión de la toma de la muestra es que es muy sencillo, porque simplemente es escupir más o menos 1 mililitro de saliva y lo único que nosotros indicamos es que no coman, beban, fumen o mastiquen chicle media hora antes de la toma de la muestra. Con eso es más que suficiente para obtener una muestra de buena calidad. Media hora antes. Es impresionante. Y más tomando en cuenta que la mayoría de las pruebas de laboratorio te exigen entre 6 u 8 horas antes no comer ni beber nada. Sí, en este caso, como lo que vamos a analizar es el ADN, que lo podemos obtener de distintos lugares del cuerpo. En este caso, justamente tomamos la saliva y esto, el alimento o ciertas bebidas o el caso del cigarro, son inhibidores de la prueba. Entonces, básicamente, con media hora que no lo hayan consumido, es más que suficiente para obtener una buena cantidad de muestra y poder comenzar con el análisis de los 5 paneles que abarca la prueba. Esta prueba es Telmigen. Tu empresa Snip Genetics es lo que maneja. ¿Cuáles son estos 5 paneles? Mira, es así. El primer panel que se analiza es justo por el cual le llamamos tamiz o screening a la prueba, porque nos va a decir la probabilidad o el riesgo que tenemos de desarrollar diferentes enfermedades que están clasificadas por especialidades. Más o menos estamos hablando de unas 70 enfermedades que nos pueden decir, clasificarlas, las podemos más que nada clasificar en alto riesgo, riesgo típico o riesgo disminuido. Va a depender básicamente de 4 aspectos. Uno, va a depender del género del paciente. Dos, va a depender de la etnia, de dónde proviene el paciente. Tres, de la edad. Y cuatro, el ADN, lo que estamos analizando, las variantes genéticas que estamos encontrando en la muestra del paciente. Si contemplamos estos 4 aspectos, el único que cambia es la edad. Entonces, el resultado no es lo mismo, yo siempre pongo este ejemplo, la osteoporosis, no es lo mismo la predisposición genética que tienes a desarrollar osteoporosis a tus 20 años que a tus 50 años. Obviamente se incrementa con el tiempo, entonces el resultado se está actualizando en tiempo real y te va avisando a ti paciente que tienes un nuevo resultado. Por eso tenemos el correo electrónico, te lleva un correo que dice se actualizó tu resultado, te puedes meter a la página, a la plataforma y puedes visualizar los cambios que han habido. Entonces ese es el primer panel, que es el de screening genético. El siguiente que tenemos es el de enfermedades monogénicas. Hay enfermedades que se asocian a un solo gen. A diferencia del panel pasado donde están implicados varios genes, en este caso en el de monogénicas está implicado un solo gen. Hay enfermedades que pueden ser dominantes o recesivas, o sea que necesitamos, en el caso de dominantes, con que un gen lo tengamos, padecemos la enfermedad. Y en el caso de las recesivas se necesitan que los dos genes tengan, por decirlo así, la mutación para tener la enfermedad. En el caso de que tengamos una sola mutación de las 2 copias que tenemos, entonces no padecemos de enfermedad, pero somos portadores de ella y se la podemos transmitir a nuestros hijos. Eso es muy importante con la comunidad judía,
porque se puede prestar a diferentes enfermedades que se puedan ser portadores, no padecerla, pero transmitirla a la descendencia. Y también nos dice que somos propensos a adquirir ciertas enfermedades o ciertos trastornos, ¿no? Más que nada en el primero, es donde nos dice la propensión o el riesgo que tenemos. En el caso de monogénicas es un solo gen, entonces nos dice, o tengo la variante presente que me puede dar para la enfermedad, o tengo la variante presente en una sola copia, no en dos copias, que es como regularmente lo tenemos en el caso de enfermedades recesivas, soy portador de ella, entonces se la puedo transmitir a mis hijos. Y en el caso del tercer panel es el de farmacogenética. En ese panel lo que hacemos es que podemos analizar más de 70 medicamentos. Realmente es una cantidad infinita de medicamentos porque analizamos cómo se metabolizan los medicamentos. El metabolizar yo siempre lo asocio a cómo los eliminamos. Entonces nos dice de una gama impresionante de medicamentos cómo somos, si los metabolizamos muy rápido o si los metabolizamos muy lento. ¿Cómo los procesamos? Entonces yo siempre pongo este ejemplo también. A la hora que tú, vamos a suponer que tú te tomas un medicamento y no te hace ningún efecto. O sea, te tomas la dosis normal, regular, que te dice el medicamento y a ti no te hace ningún efecto. Y por algo, algún amigo o un hermano se toma la misma dosis y a él empieza a dar mucho sueño, empieza a tener muchos efectos secundarios. Muy probablemente lo que nos hemos dado cuenta es que en estos estudios lo que ocurre es que en tu caso, que tú te tomas el medicamento y lo metabolizas muy rápido, no te hace ningún efecto el medicamento, o sea, eres un metabolizador ultra rápido. A diferencia del amigo o del hermano que se toma la misma dosis que tú y él empieza a tener todos los efectos secundarios. Los está metabolizando, o sea, está eliminando el medicamento muy lentamente y el medicamento se está manteniendo en el cuerpo, creando todos estos efectos secundarios muchas veces que son un inconveniente a veces para la terapia. Entonces al médico muchas veces le sirve hacer un ajuste de dosis. En tu caso, que tener una dosis mucho más alta con guías clínicas que estén validadas, y en el caso del compañero, del amigo, del hermano, podamos nosotros hacerle un ajuste de dosis a disminuirle la dosis en periodos más breves para que no tenga el medicamento tanto tiempo en el cuerpo. Es decir, que no solamente estamos hablando de enfermedades generales, también de cuestiones psiquiátricas. Totalmente. Más que nada lo estamos utilizando con psiquiatras que nos dicen, requiero saber qué dosis darle al paciente para no estar jugando a prueba y error y que el paciente tenga que sufrir por todos estos cambios hasta encontrar la dosis adecuada. Nos da por lo menos un camino por donde empezar. Y también hay muchos otros medicamentos, como pueden ser quimioterapias y demás, en donde de entrada se puede saber si lo metabolizamos bien, o sea, si asimilamos bien ese medicamento o si de plano no y hay que buscar por otra vía. Y a la vez le estás ahorrando tiempo al paciente y al médico mientras se acostumbran a sus medicamentos. Totalmente. O sea, en estos primeros 3 paneles que estoy mencionando, el de predisposición genética, el de enfermedades monogénicas y el de farmacogenética, es básicamente algo de prevención, o sea, enfocado en la prevención. Cuando trajimos la prueba, nos era muy importante que las personas pudieran considerar que no tenemos que pasar de una medicina, o sea, a una medicina reactiva, sino a tener una medicina preventiva totalmente, en el cual podamos saber a qué somos propensos y qué situaciones podemos evitar o disminuir para no desencadenar la enfermedad o en el caso de los medicamentos para no desencadenar todos estos efectos secundarios. Entonces es muy importante esa parte, considerarla porque creemos que en México nunca consideramos esta parte de prevención, se toma muy a la ligera. Bueno, en México, de hecho, la cultura de prevención de enfermedades realmente es nula. Esto podría ayudar a cambiar ese paradigma, ¿no? Sí, totalmente. Estos primeros 3 paneles son totalmente preventivos y nos van a ayudar a poder crear conciencia. Inclusive en el caso del primer panel, en el de predisposición genética, podemos ver que en la plataforma donde nosotros vamos a visualizar los resultados, vienen distintas pestañas en donde te explican qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas que se pueden presentar y cómo lo podemos prevenir. El tipo de alimentación, el tipo de ejercicio, los hábitos personales que tenemos. Entonces es importante considerarlo. En cambio, el panel 4 y el panel 5 es una cuestión, también puede ser preventiva, pero es una cuestión más informativa, como puede ser el de nutrición y deporte, que es el panel número 4, que nos indica cómo estamos, por ejemplo, metabolizando el colesterol, cómo están los niveles de HDL, de LDL, que son los tipos de colesterol que tenemos nosotros en el cuerpo, cómo está trabajando la insulina, desde el punto de vista genético. Ya las cuestiones externas, como
la cantidad de azúcar que estás consumiendo, la cantidad de chocolate que estás consumiendo, eso no lo podemos nosotros verificar, pero justamente en el estudio lo que nos permite saber nuestro cuerpo cómo está reaccionando y cómo está trabajando, si trabaja de una forma adecuada o si está teniendo alguna variación que por lo tanto nos está costando trabajo, por decir, metabolizar colesterol. Entonces, esa es una parte importante. Y el quinto es el de ancestría, el que hemos visto de Ancestry, que muchas veces te dicen de dónde provienes genéticamente, ¿no? Que provengo de países más orientales o más hacia, por ejemplo, tengo ancestros de América o europeos o de Asia. Eso nos va a decir más que nada de dónde provenimos. Entonces, ese panel número 5, digamos, no tiene que ver mucho con prevención, tiene que ver con una parte más informativa, que tú quieras saber de dónde provienes. Esto tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Con quiénes somos. Totalmente, totalmente. Y una parte importante que sí quiero mencionar es que, como te decía yo, el estudio es totalmente confidencial. O sea, tú en el momento que tomas la muestra viene totalmente codificada, no va a aparecer más tu nombre. Nosotros nos encargamos de subir los datos a la plataforma y tu correo electrónico, para que a ti te llegue el correo electrónico, tú generes tu usuario y tu contraseña, y hay una ventaja. Si vamos a suponer que lo haces vía un médico, al médico le podemos abrir también su propia cuenta, en la cual, como es tu muestra y al fin y al cabo tú tienes derecho sobre esa muestra, tú puedes dar tu consentimiento de que tus resultados los pueda ver el médico. Entonces, en automático, lo que nosotros hacemos es que tú dándonos el consentimiento, le podemos abrir esa ruta, por decirlo así, o esa puerta al médico de tu resultado. Entonces, el médico va a tener tanto tu resultado como los demás pacientes que él considere que son importantes que el paciente se haga el estudio y que los pacientes den ese consentimiento. Entonces va a tener todo el listado en una sola cuenta y tú vas a tener tu resultado para que lo estés viendo cuando tú quieras. Ambos van a estar informados y si no hay médico de por medio no hay ningún problema, porque tú tienes tus resultados y tú tienes tu contraseña que puedes ingresar en cualquier momento. Y se te van actualizando, en el caso del panel número 1 de predisposición genética, se te va actualizando con el tiempo, entonces ya de forma gratuita. Entonces constantemente tú puedes estar visualizando esa parte, haciéndote el estudio una sola vez en la vida. Con eso es más que suficiente a partir de una simple muestra de saliva, y creemos que es muy importante porque estos estudios se van a innovar, te van a servir. No digo que eso sustituya además estudios que uno se puede hacer de gabinete, pero es una prueba complementaria que es muy importante que te la puedas hacer a precios que regularmente aquí en México no los encontramos. Eso me llama la atención, porque no solamente estás hablando de un tipo de estudio, sino que hay 5 paneles que seguramente tendrían un costo altísimo. Sí, totalmente. Hemos visto que o sea, en México hay distintos laboratorios que ofrecen este tipo de pruebas, inclusive en el mundo hemos visto que las llegan a ofrecer, pero cada panel te lo manejan por separado. Nunca de golpe las 5. Nunca así de golpe las 5. Entonces muchas veces lo que pasa es que el precio se eleva muchísimo. En este caso, por decirlo así, ya el paciente a la hora que, aquí en México con nosotros, a la hora que quiere realizarse este estudio, le cuesta $350. A $350 la prueba, tiene los 5 paneles con las actualizaciones que se tengan que hacer en determinado momento, ya ya incluidas, por decirlo así, y te lo haces una sola vez, que es lo que menciono. Entonces son $350 una sola vez y listo. Lo que me impresiona es que este estudio no es nada invasivo. No estamos hablando de una muestra de sangre, sino nada más de un poco de saliva. Por otro lado, te da muchísima información sobre quién eres, de forma genética, tanto como de tus ancestros. Y al mismo tiempo, el costo suena un poco impresionante también. ¿$350? Sí, justamente el laboratorio con el que trabajamos se encuentra en España y recibe muestras de más de 20 países. Es increíble toda esta información que manejan. Los resultados, como te mencioné, son totalmente confidenciales e inclusive muchas veces me preguntan, oye, pero ¿qué uso le van a hacer a mi información? Si tú en ese momento dices, no quiero que se utilice para investigación, quiero que se utilice única y exclusivamente para que analicen mi muestra y me den mis datos clínicos a mí, para eso se va a utilizar. Entonces, el laboratorio inclusive tiene varias certificaciones europeas que son importantes, en donde se realizan todos estos estudios, y la verdad es una ventaja poder traerla aquí a México. Nosotros creemos que es muy importante que estos estudios se puedan traer aquí a México, porque muchas veces montarlos aquí en México ha sido complicado. La parte genética es complicada montarla en México, desde el punto de vista económico. Entonces, países primermundistas donde tienen estas ventajas y estas tecnologías, vale la pena por lo menos
traerlas aquí a México desde el punto de vista de que podamos enviar la muestra ya, pero que tengamos la opción de adquirirlas aquí en México. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No, a ti, Marc, muchísimas gracias. Nos va a encantar en Enlace Judío saber cómo va evolucionando este proyecto de SNP Genetics y más específicamente con esta prueba de Telmigen que podría realmente cambiar la forma en la que vemos nuestra medicina. Sí, totalmente. Es nosotros creemos que es muy importante que eso se vaya mejorando y ponemos nuestro granito de arena en este aspecto. Muchísimas gracias, Moy. A ti, Marc.